siguientes grupos. Un grupo de artículos que consideramos que son estatutarios positivos o garantistas. Otro grupo de artículos que consideramos que son estatutarios pero negativos o restrictivos. Un tercer grupo muy grande de artículos mixtos que tienen tanto componente garantista como componente restrictivo, y un grupo final que consideramos no debería ser objeto de este texto por tratarse de algunos componentes que son ordinarios. En primer lugar, arranco con el componente de los que consideramos nosotros son artículos estatutarios o garantistas. En ese primer grupo, nosotros arrancamos con los primeros artículos de este texto, empezando por el objeto. Un objeto que dice que el derecho que lo tiene que garantizar, que se tiene que regular y que se deben establecer mecanismos de protección. Un segundo artículo que habla que es un derecho autónomo, fundamental e irrenunciable, tanto en lo colectivo como en lo individual. Un tercer artículo que habla de un ámbito de aplicación general, donde dice que todos los actores deben ser sujeto y objeto de esta ley estatutaria. Un cuarto artículo que habla de una definición de sistema de salud que nosotros destacamos como muy positiva, porque se hace bajo la óptica de que debe ser articulado y armónico. Un artículo quinto que habla de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo como una obligación del Estado, y que además tiene un texto que dice que se debe evitar realizar cualquier acción u omisión que resulte en un daño en salud de las personas. Y tiene un artículo sexto donde define tanto los elementos esenciales como los principios del derecho a la salud. 4 elementos esenciales y 14 principios. Y dentro de esos 14 principios debo destacar que aparece en un lugar importante el principio pro homine, que al final dice que se debe adoptar la interpretación más favorable para la población, tomando en cuenta toda la normatividad vigente. Hay otros artículos como el séptimo, que es la evaluación anual de los indicadores de goce efectivo, que tiene referencia a los componentes o elementos esenciales del derecho. Hay un octavo, que empieza a ser uno de los mixtos, donde se habla de la integralidad, y se dejan unos textos que consideramos hubieran sido muy valiosos en el funcionamiento actual del sistema, donde se repite que no debe haber fragmentación, que se debe usar la mejor interpretación a favor de la población y que debe hacerse la prestación del servicio de una manera completa, independientemente del sistema definido por el legislador. Un artículo noveno que también es mixto, donde habla de los determinantes sociales y manda al Estado a diseñar las políticas públicas en ese sentido, para hacer la interfaz entre la salud y los otros determinantes sociales. Un artículo décimo donde habla de derechos y deberes, que en general nosotros creemos que es una declaración positiva, en tanto moderniza los viejos catálogos o decálogos que tenemos y trae mucho de la legislación internacional, especialmente sobre los derechos que tienen los pacientes. Un artículo 11 que habla de los sujetos de especial protección, en el cual quiero hacer un llamado de atención, porque es usual en algunas leyes ver esto. Cuando usted mira los sujetos de especial protección, encuentra que estamos hablando de los menores de 18 años, estamos hablando de los mayores de 60 años, estamos hablando de las mujeres embarazadas, estamos hablando de la situación de violencia, de desplazamiento y de discapacidad. Cuando usted hace un conteo de esas poblaciones, encuentra que cerca del 60% de la población entonces sería un sujeto de especial protección. De manera que los que no son sujetos de especial protección van a ser una minoría y entonces, en otro entendido, de pronto tendrán que ser también sujetos de especial protección. Es decir, esto hago una crítica a todas estas políticas de discriminación positiva porque al final resultan generando inequidades posteriores. También está el artículo 12, que tiene que hablar sobre que habla sobre la participación en las decisiones del sistema de salud. El artículo 24, que garantiza la disponibilidad de servicios en zonas marginadas, y lo queremos destacar porque allí tiene un texto valioso que dice que no dependerá de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social. Y un artículo 25 que se refiere a la inembargabilidad, donde se dice que los recursos que financian la salud
van a ser inembargables. Muy bien. Hasta ahí nosotros destacamos este primer bloque como el bloque de los artículos que son, en el sentido estatutario positivo, son garantistas y que de una u otra forma son unos enunciados que vendrían a complementar lo que tenemos hoy y, teóricamente, a ampliar y proteger de manera superlativa el derecho a la salud. Pero cuando entramos a mirar el bloque de los artículos que son restrictivos, nosotros sí debemos volver atrás en algunos de ellos, para que ustedes, y sé que lo hacen en el estudio que están haciendo sobre este texto, encuentren que muchas de esas buenas intenciones plasmadas en algunos de esos textos que hasta el momento he señalado, tienen parágrafos, incisos o literales que al final resultan o invalidando o disminuyendo la intención que originalmente se supone tenía el legislador. Me refiero en el primer término al principio, al artículo 6, donde se habla de los principios. Muy bien, allí se habla del principio pro homine, pero también se habla del principio de la sostenibilidad fiscal. Creo que tiene una lectura absolutamente diferente esa interpretación de la sostenibilidad fiscal después de que ha nacido para la luz jurídica y normativa de este país el incidente de impacto fiscal. Porque a la hora de la verdad, lo único que no tiene un enfermo es el tiempo que algunos funcionarios creen que se puede tener para esperar la progresividad y la transición para hacer efectivo ese derecho. De igual manera, en ese artículo que habla sobre los principios, hay un parágrafo que dice que ninguno de esos literales o componentes de esos principios tendrá preeminencia sobre los demás. De manera que a nosotros nos parece que esa buena intención que se tenía con el principio pro homine queda invalidada con la existencia de ese parágrafo y por lo tanto eso debería ser revisado. Con respecto al artículo 8, que es el de la integralidad, allí se habla de que todos los servicios que no están directamente relacionados con el tratamiento o cumplimiento de un objetivo terapéutico no podrán ser financiados con los recursos del sistema de salud. Eso es una toma de partido que está haciendo esa ley estatutaria y que está vulnerando muchos de los accesos que tienen los pacientes a una serie de servicios que la están teniendo que hacer a través de la tutela, porque para ellos efectivamente son indispensables para mantener un grado de dignidad y recuperar en algo su nivel de salud. Se habla mucho y ustedes en la sentencia T760 lo registraron y después en todas las tutelas que se están dando por este concepto, cómo muchos ciudadanos tienen que acceder a esos servicios a través de la tutela porque no los están concediendo, porque se hace la interpretación que no están dentro del POS. Y aquí la ley estatutaria está tomando esa decisión. El ejemplo de los pañales, el ejemplo del transporte, el ejemplo de la alimentación, el ejemplo de la nutrición, el ejemplo de las bolsas de colostomía, son casos usuales para ustedes en toda la revisión de tutelas que tienen que hacer. Aquí, en ese artículo, se está tomando ya la decisión y se está imposibilitando a todos los ciudadanos que puedan acceder a esos servicios, así sea a través de la acción de tutela. O sea que una primera respuesta es, creemos que sí se empieza a menoscabar el acceso a la tutela o se empieza a fragilizar la tutela. Lo mismo pasa con el artículo correspondiente a los determinantes sociales. Es una muy buena declaración de principios, pero si al final se dice que no se podrá financiar muchos de esos servicios con los recursos de la salud, ni siquiera dice cuáles son los recursos, cuáles serán las fuentes, cuáles serán los mecanismos supletorios para que los determinantes sociales sí sean incorporados en ese imaginario que tiene que ver con el derecho a la salud. De esa manera, ese artículo es solamente un catálogo de buenas intenciones. Con respecto al artículo 10, les decía que los derechos y deberes es una evolución en el concepto y una modernización del mismo. Creemos nosotros que allí, dentro de los deberes, hay un literal que puede ir y puede complicar esa modernización y esa ampliación del concepto, que es el que tiene que ver con la contribución de acuerdo a la capacidad de pago. Nos queda mucha duda sobre cómo se va a medir esa capacidad de pago y a cuál capacidad se refiere, a la capacidad de pagar impuestos,
a la capacidad de pagar cotizaciones, a la capacidad de hacer copagos o de pagar cuotas moderadoras, a la capacidad de hacer gasto de bolsillo. Esas son capacidades que ya ha demostrado gran parte de la población que está dentro del sistema de salud, precisamente porque las fuentes de financiación corresponden a esas. Estamos acaso tratando de revivir uno de los componentes de la emergencia social que ustedes en buena hora decidieron declarar inexequible.